Muy buen día, ¿cómo estamos? Bien, bendecidos. ¿Puedes tomar tu lugar? Sonríe el que está a tu lado. Adelante, atrás, sonríele para todos lados. Bueno, le damos la bienvenida, tenemos un invitado. ¿Cuál es su nombre? Francisco Javier. ¿Cómo le decimos a Francisco Javier? Bienvenido, ¿verdad? Usted es bendecido en Cristo Jesús. Amén. Ok, y bueno, pues continuando, ¿verdad? Como siempre con el estudio de la palabra, porque sabemos que la palabra nunca dejamos de aprender. La palabra es viva, la palabra es eficaz y la palabra va formando a Cristo en nuestro ser, ¿verdad? Y bueno, nosotros como hijos de Dios debemos estar siempre preparados. La Escritura dice que como hijos de Dios nosotros necesitamos estar siempre preparados. Pero ¿cómo es que nos preparamos nosotros los hijos de Dios? Es pregunta. ¿Cómo nos preparamos nosotros como hijos de Dios? Renovando nuestro entendimiento. Si un hijo de Dios no renueva su entendimiento, pues se está metiendo en problemas, ¿verdad? Porque acuérdense que Cristo se va formando en nosotros, pero Él va formándose para que esa formación los demás la puedan ver en nosotros. De hecho, hay una porción de la Escritura, la vamos a leer en un momento, pero habla de que nosotros debemos saber presentar defensa. Y no es que seamos peleoneros, La Escritura no está hablando de que seamos peleoneros. Cuando la Escritura habla de que nosotros debemos saber presentar defensa, recuerden que parte del derecho fue dado en Roma o se enseñó en Roma. Entonces el apóstol Pablo tenía mucho conocimiento de presentar defensa con sus palabras, ¿sí? Entonces él sabía presentar una defensa o en otras palabras, él sabía mostrar la verdad de Cristo a través de su vida, a través de sus acciones, a través de sus palabras, a través de todos sus hechos. Entonces nosotros no vamos a presentar porque fíjate, es más fácil presentar defensa con tus hechos que con tus palabras. Porque con palabras cualquiera se defiende. Pero cuando tú presentas una defensa o les muestras quién eres a través de tus hechos, eso nadie te lo puede refutar. La primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, cita de la siguiente manera. Voy a esperarme tantito para que lo busquen, pero es importante que como hijos de Dios estemos preparados para todo lo que se requiera en cualquier momento. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y la Escritura cita así: en cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. En la versión Reina Valera dice que debemos de estar preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O sea, la gente sabe lo que está demandando de nosotros, una razón. La gente está demandando de nosotros que le mostremos a Cristo, al Cristo que nosotros ya conocemos. Eso es lo que la gente, mira, tú tratas con un montón de gente, con gente que conoce a Dios y con gente que no conoce a Dios. Pero la gente que no conoce a Dios necesita que tú le presentes a Dios a través de tu vida. Ahora la pregunta es, ¿estás presentando a Dios o te estás haciendo como ellos? Porque la Escritura dice, háganse ellos o conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Y a veces, ¿verdad? A veces decimos, no, es que con los cristianos soy cristiano y con los otros también. Y no sé, realmente no podemos vivir una vida dual. No podemos tener una vida de ese tipo, porque cuando nosotros vivimos esas vidas, nos convertimos en gente, como lo dijo una vez el Señor Jesucristo, hipócrita. Dos caras.
Y eso realmente en nosotros como hijos de Dios ya no va. Necesitamos entender, necesitamos presentar defensa, necesitamos, dice, estar preparados para dar una explicación. Si tu entorno siempre fue con gente, el tipo de gente con la que tú trataste, y tú eras igual, sí es cierto, porque todos tuvimos un antes de Cristo. Y en el antes de Cristo tuvimos una vida desordenada y vacía. Si tu vida era desordenada y vacía y tú sigues tratando con esa gente, porque vas a seguir tratando, no te vas a apartar de ellos, vas a seguir tratando con ellos. Pero ahora tu vida va a dar testimonio, va a dar razón, va a dar una explicación de la fe o de la esperanza que tú ahora tienes en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso cuando la Escritura dice que somos sal y somos luz, estaba diciendo, ustedes son diferentes a todos los demás, como hijos de Dios. Y esa es la vida a la cual nosotros fuimos llamados. Ahora, en tu vida se van a tener que derribar argumentos, porque cada vez de que tú te expones a la palabra de Dios, mira, estuvimos expuestos durante muchos años y seguimos siendo bombardeados por una mentalidad totalmente fuera del diseño de Dios, una mentalidad anticristo. O sea, si tú piensas que el anticristo va a ser ese que te platicaron, que va a venir y va a ser, no, una mentalidad anticristo la tiene el mundo, el sistema del mundo. Y el sistema del mundo constantemente te va a tratar de llenar o de meter en tu mente ideologías, sistemas de pensamiento, filosofías y todo tipo de argumentos que son contrarios a la palabra o a la voluntad de Dios. Por eso nosotros necesitamos entender la palabra de Dios, caminar en la palabra de Dios, abrazar la palabra de Dios para que a través de ella nosotros podamos derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque yo sé que cuando tú tratas con gente a veces, ¿y a poco tú crees en Dios? ¿Y a poco Dios existe? ¿Y a poco Dios? La gente te cuestiona. Pero cuando tú no tienes un cimiento, cuando tú no tienes un conocimiento o cuando tu vida está desordenada, te quedas callado. Y recuerda lo que dice por ahí un dicho mundano, que el que calla, entonces no estás presentando defensa, te estás quedando callado y no te puedes quedar callado porque tienes la capacidad en Cristo Jesús de derribar argumento y todo aquello que se levante en contra del conocimiento de Dios. Cuando la gente te cuestione si Dios existe, tú eres una prueba de que Dios existe. Tu vida es una prueba de que Dios existe. Tu testimonio es una prueba de que Dios existe. Pero si no estás dando un testimonio, ¿qué está pasando? Necesitamos dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 4 al 5. Y tenemos que entender esto. Por mucho tiempo hemos estado peleando o hemos estado queriendo salir o hemos estado operando a la manera del mundo o en nuestras propias fuerzas. Pero fíjate lo que la Escritura está diciendo. Segunda carta a los Corintios 10, 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Lo que está diciendo, todos los instrumentos, todas las herramientas con las cuales nosotros salimos, con las cuales nosotros operamos, con las cuales nosotros peleamos, ¿qué dice que son? No son carnales. O sea, no pertenecen a este mundo. Nuevamente dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahora, dice que las armas, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, existen muchas fortalezas que tenemos en la mente que se tienen que ir derribando. Y todas esas fortalezas se van derribando a medida que tú conoces la palabra de Dios, a medida que tú abrazas la palabra de Dios, a medida que tú vives la palabra de Dios, a medida que tú compruebas que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Cada vez de que tú te expones a la palabra de Dios está quitando vendas, está quitando fortalezas, está derribando muchas cosas que no te dejaron avanzar en tu vida. Yo quiero que ustedes me digan, identifiquen qué tipo de fortalezas son las que derriba la palabra de Dios en nuestras vidas. El odio, hay gente que odia y el odio no le permite recibir amor, mucho menos amar. ¿Sí? Entonces, a medida que tú conoces la palabra de Dios, a medida que tú conoces que Dios es amor y que el que no ama no ha conocido a Dios, entonces ese es un problema, es una fortaleza que tiene que irse derribando. ¿Qué otras fortalezas hay en la vida de las personas? Egoísmo, miedos, ¿qué más? Avaricia. ¿Habrá vicios por ahí? ¿Sí? Hay vicios, ¿verdad? Y hay gente que dice, no, es que yo así nací. Por genética soy alcohólico. O por genética soy X cosa, ¿no? Porque hasta ahí empiezas a contar tus generaciones. Mi abuelo era así, y mi papá era así, y yo ni modo que no salga así. O sea, y hay gente que se enorgullece de eso, pero acuérdate que el antiguo yo ha sido crucificado juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, dice, Cristo vive en mí, y por si fuera poco dice, ahora tu Padre es Dios. Portas una genética divina. O sea, si quieres poner el argumento de que por genética, pues tienes una genética divina que es más poderosa que todo lo que tú te imagines. Pero si tú no quieres derribar esa fortaleza mental y quieres seguir operando de una manera terrenal, pues así te vas a quedar en el mismo lugar y con la misma gente. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios. Hay argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. No, tú así naciste y así vas a ser siempre, toda tu vida. Tu familia siempre fue así. La terrenal sí, pero la celestial no. Porque lo que Dios declara acerca de mí es totalmente distinto. Lo que Dios dice acerca de mí es totalmente distinto. Y cuando tú abrazas la palabra de Dios, estás derribando argumentos terrenales, ¿verdad? Hay gente que dice, no, tú vas a ser así toda tu vida, pero eso es lo que dices tú, pero lo que dice la palabra de Dios es totalmente distinto, porque de parte de Dios nosotros fuimos diseñados para mostrar la grandeza de Él aquí en esta tierra. Ahora, Dios nos ha dado todo. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios nos lo ha dado. Usted necesita entender esto. Usted es una persona bendecida en Cristo Jesús. Usted es portador de la bendición. Usted no anda buscando la bendición porque la bendición ya está en usted, porque la bendición es Cristo en usted. Ahora, ¿qué está haciendo usted con la bendición? Yo creo que esa sería la pregunta. ¿Qué estás haciendo tú con la bendición? Con Cristo, porque Cristo lo es todo. Porque la Escritura dice que en Él están encerrados todos los tesoros. Todo está en Cristo. Y si Cristo está en ti y tú estás en Cristo, o sea, tú lo tienes todo. Tú estás altamente bendecido para poder operar de acuerdo a la voluntad de Dios.
Escucha lo que dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 3 al 12, que cita de la siguiente manera: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura. Porque segunda de Pedro 1, 3 al 12. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura. Para aquel que dice, no, es que yo no puedo, es que es tan difícil vivir la vida como hijos de Dios. ¿Es difícil? ¿Quién se la complica? ¿Por qué no la complicamos? Porque queremos hacer lo que queremos hacer. Tú conoces gente, fíjate, hay este tipo de gente. Gente que quiere hacer lo que quiere hacer, gente que quiere oír lo que quiere oír. Entonces dice, no, esta iglesia no es para mí porque no hablan de lo que yo quiero. O sea, no va a haber una iglesia a tu medida. La iglesia es una teocracia. En la iglesia el único que decide es Dios. No es una democracia y no es la iglesia de tu gusto. Es la iglesia de Jesucristo, donde la Escritura dice que Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por lógica, ¿qué hace la cabeza? Dirige, gobierna, ¿sí? ¿Y qué hace el cuerpo? ¿Obedece a quién? A la cabeza. ¿Qué es? Cristo. Así de sencillo. Pero muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, como si Dios estuviera al servicio de nosotros. Decimos, Dios, haz esto, Dios, quiero esto, Dios, dame esto. Sí, se acuerdan en algún momento de que todo le pedíamos que hiciera Dios, como si nosotros fuéramos Dios y Él fuera nosotros. Pero no es así. En la iglesia la cabeza es Cristo. Y fíjate lo que dice la Escritura. Te voy a volver a leer 2 de Pedro 1, 3 al 12, y dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Tú no necesitas más de lo que Dios ya te dio para llevar una vida de rectitud. Pregunta, tú contéstate, ¿qué es lo que te impide llevar una vida de rectitud? No me contestes. ¿Qué es lo que a ti te impide llevar una vida de rectitud? Eso que te impida, tú tienes el poder para hacerlo a un lado, para poder vivir una vida de rectitud. Continúo. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Entonces, ¿qué necesitas? Llegar a conocer a aquel que te llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Si tú no conoces a Jesucristo, si tú no permites que Jesucristo se forme en tu vida, pues no vas a poder llevar esa vida de rectitud. Entonces puede ser que tú no estás llevando una vida de rectitud, la vida que Dios te exige, el estándar de vida que Dios te exige, porque no le conoces a Él. Porque tal vez conoces religión y no estás viviendo una vida de comunión con Dios. Porque todo se trata, hablamos una semana atrás, todo se trata de conocerlo a Él. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Ahora, eso que en ese tiempo era promesas, para nosotros son realidades, porque en Cristo tenemos la realidad de la sustancia divina. Tenemos a Dios mismo impartido en nosotros, y dice que eso hace que nosotros participemos de la naturaleza divina. ¿Cuál es la participación que tenemos con la naturaleza divina? En que el espíritu del hombre se ha unido, o déjame corregirlo, en que el espíritu de Dios se ha unido al espíritu del hombre, y el hombre y Dios tienen comunión en el espíritu. Cuando el hombre trabaja en esa comunión que tiene con Dios en el espíritu, su alma comienza a alinearse a la voluntad del Espíritu de Dios, y su cuerpo comienza a ser una expresión de Dios aquí en esta tierra. Versículo 5. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder
a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos llamados para eso, para ser productivos. Los hijos de Dios no podemos ser improductivos. Fuimos llamados para ser productivos y útiles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque cuando tú le conoces, tú no te puedes quedar callado, porque cuando tú le conoces, tú no puedes seguir siendo la misma persona que fuiste en el pasado. Es más, tú mañana no puedes seguir siendo la misma persona que eres hoy, porque cada día de que te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios te hace totalmente distinto, va aportando esa porción que tú necesitas para tu diario vivir. Versículo 9. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. O sea, si alguien no llega a desarrollarse es porque está corto de vista o está ciego, porque ha olvidado la obra de Cristo. Y no podemos olvidar la obra que Cristo ya hizo en nosotros. Tú eres santo, tú eres justo, tú eres perdonado. Todo eso tú lo eres por la obra de Jesucristo, no por ti, sino por Él. Y eso es algo que nadie te puede quitar. O sea, puedes perder todo lo que has tenido en el mundo, pero eso que Dios hizo, nadie te lo puede quitar. Versículo 10. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, siempre les recomendaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben, y estén firmes en la verdad que se les enseñó. Eso es algo que siempre se te va a estar recordando. La formación de Cristo es algo que lo vas a escuchar toda tu vida. Muchas veces la gente dice, ya el pastor ya no se sabe otra. Necesitamos conocer, necesitamos entender, necesitamos vivir, necesitamos ser una expresión de esa realidad. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de estar preparados. Dentro del nuevo pacto, nosotros estamos siendo preparados para el servicio a Dios. Nosotros estamos al servicio de Dios. Cada hijo de Dios debe estar preparado para servir a Dios, porque Él nos ha incluido dentro de su plan, dentro de su propósito eterno. Cada uno de nosotros servimos a Dios conforme a los dones que nosotros tenemos, conforme a los dones que Dios nos ha dado. Pregunta, ¿les ha dado dones Dios? Nos ha dado muchos dones. Fíjate, dones, talentos, habilidades. De esa manera es como nosotros servimos a Dios. ¿Estamos poniendo nuestros dones, talentos, habilidades al servicio de Dios? Debe de ser, porque estamos para servir a Dios. ¿Y cómo es que tenemos que tener el entendimiento? Fíjate, Dios es tan grande y tan poderoso que a nosotros, a cada uno de nosotros, nos hizo la morada permanente de Dios. Por eso es que de nosotros debe desarraigarse la mentalidad de que este auditorio es el templo. Porque este auditorio no es el templo. Porque ahora tu vida, tu ser, es el templo del Espíritu Santo. Es la morada de Dios. Es el lugar donde Dios habita. Es el lugar donde Dios habita y se expresa. Eso nos eleva la responsabilidad a cada uno de nosotros, porque ahora tú
Tú puedes venir y 2 horas te portas súper bien en el mal llamado templo. En el auditorio, ¿verdad? Bien, 2 horas. Pero imagínate, 24 horas al día, eres el templo de Dios. Eres la morada de Dios. Eres el lugar donde Dios habita. Ahora cobra sentido cuando Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿De qué moradas hablaba? ¿O de qué lugares de habitación hablaba? En la casa del Padre hay muchas moradas. En la iglesia de Dios hay muchas moradas. Hay muchos lugares donde Dios habita, y cada uno de sus hijos son la habitación de Dios, donde Dios se expresa, donde Dios se manifiesta, donde Dios está presente para todo aquel que le necesita a través de tu persona. Todos nosotros, como moradas de Dios, formamos un cuerpo en Dios. Tenemos un ministerio dirigido a edificar al nuevo hombre. La Escritura dice que nosotros somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero también aclara que esa competencia proviene de Dios. Somos lo que somos porque Dios nos habita. Y Dios nos da las capacidades, dones, talentos, habilidades para que nosotros podamos mostrar, para que nosotros podamos edificar, para que nosotros podamos dirigir al nuevo hombre. Y para que podamos formar al nuevo hombre en otros. Entonces, debemos entender esto, que el nuevo pacto es el fundamento de toda nuestra vida espiritual. Eso lo tenemos que entender. Hay gente que quiere edificar en el pacto mosaico. Hay gente que quiere edificarse en la ley. Hay gente que quiere edificarse en un pacto que para nosotros no está vigente. Pero nosotros somos edificados en el nuevo pacto. Porque el nuevo pacto lo que hace es revela el eterno propósito de Dios. También el nuevo pacto le da seguridad al hombre, porque la ley, ¿de quién dependía la ley? Cumplirla. Del hombre. ¿Qué dice la Escritura acerca de la ley? ¿Que quién la puede cumplir? Nadie. Solamente uno la pudo cumplir. ¿Quién? Solo Jesucristo pudo darle cumplimiento a la ley. Pero de ahí en fuera no hay hombre alguno que pueda darle cumplimiento a la ley. Pero el nuevo pacto, a diferencia de la ley, es un pacto que fue hecho entre el Padre y el Hijo. Y tú te puedes preguntar, entonces, nosotros como hombres, ¿en qué calidad entramos con Dios? Bueno, déjame decirte algo. El hombre nunca ha tenido la capacidad de pactar con Dios. Nunca. Porque cuando, terrenalmente hablando, cuando dos hombres pactan cada uno de ellos ofreciendo algo a cambio, algo que el otro hombre quiere o algo que le puede beneficiar. Ahora, yo te pregunto, como hombres, ¿qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Así como que Dios se impresione y diga, wow, te rayaste. O sea, sí, quiero pactar contigo. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Si tú dices, te ofrezco mi vida, Dios dice, la vida yo te la di. Te doy todo lo que tengo, el oro y la plata del mundo es mío. ¿Qué le puedes? Te doy mi inteligencia, yo te di la sabiduría. O sea, ¿qué le podemos ofrecer a Dios? Nada. Obediencia. ¿Sí? Pero la obediencia también depende de que Él esté en nosotros. ¿Sí? Porque dice que la capacidad de obedecerla nos la da Él a nosotros. Entonces, sí te das cuenta que si queremos pactar algo con Dios, por eso el nuevo pacto es un pacto que fue hecho entre el Padre
y el Hijo. Cuando el Hijo exclamó, consumado es, le dijo al Padre, Padre, todo lo que tú me has encomendado que yo haga aquí en la tierra, ya lo hice, está hecho, está consumado, cumplí con todo lo que tú me has dicho. Y le estaba diciendo al Padre, ahora Padre, cumple tú con lo que tú me ofreciste a mí. ¿Y sabes qué es lo que le ofreció el Padre al Hijo? Una esposa, que es la iglesia, pero una esposa pura, santa y sin mancha. En otras palabras, te libró del pecado, te libró de la muerte, te hizo tener comunión con Él, te dio una vida espiritual, te hizo partícipe de la naturaleza divina. Eso es lo que el nuevo pacto hace en favor de nosotros. Nosotros en este pacto solamente entramos en calidad de beneficiarios. O sea, lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir lo que Él ya nos dio. Y de ahí en adelante, ahora sí, la obediencia. O sea, a ti te corresponde caminar en obediencia, pero esa obediencia viene a través de lo que Él nos ha dado a nosotros, de su Espíritu, de la guianza de su Espíritu a Él. Entonces, fíjate todo lo que generó el nuevo pacto en nosotros. Eso es algo muy importante. El nuevo pacto, o resultados del nuevo pacto en nosotros son conocimiento interior de Dios por experiencia. En el antiguo pacto, el conocimiento de Dios era externo. Ellos no experimentaban a Dios en su interior. Toda la experiencia que ellos tenían con Dios era externa, ¿sí? Por eso cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos tuvieron una experiencia poderosa, tremenda con Dios, pero externa. ¿Qué vieron en Egipto? Las plagas. Se abrió el mar. Caminaron en el desierto. La nube, la columna de fuego, ¿sí? El maná. Toda la experiencia que ellos tenían era externa. Solamente los reyes y los sacerdotes podían tener una experiencia temporal con el Espíritu de Dios. Pero toda la experiencia, tú analizas la Escritura y toda la experiencia hasta antes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, toda la experiencia que el hombre podía tener con Dios era totalmente externa. No había una experiencia interna. Pero el nuevo pacto nos permite tener un conocimiento interior de Dios por experiencia. Hebreos 8, versículo del 10 al 13, y esto es tremendo. Nosotros tenemos algo mejor que se nos ha dado. Hay gente que dice, yo quisiera ser como David, como José, como cualquiera de aquellos hombres que nos narra la Escritura. Pero tenemos que entender esto, que nosotros estamos viviendo en el mejor tiempo, porque ahora somos la morada de Dios. Somos la habitación de Dios. Hebreos 8, 10 al 13 dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Lo que está diciendo, dice que ahora la experiencia que el hombre va a tener con Dios es interna, ya no más externa. Vas a ver milagros, vas a ver maravillas, vas a ver sanidades, lo vas a seguir viendo, pero la experiencia que ahora el hombre tiene es desde su interior, porque ahora desde el Espíritu de Dios te habla desde tu espíritu. El Espíritu de Dios le habla a tu espíritu. Por eso cuando tú dices,
tengo este sentir. Es el impulso de vida de Dios para decir, haz esto. Ve acá. Muchas veces no lo vas a escuchar con una voz audible, como tú lo quisieras escuchar, pero vas a tener un impulso a hacer cosas que en otro tiempo no harías. ¿Por qué? Porque es la vida del Espíritu, es la experiencia interna. ¿Qué otra cosa nos ha dado el nuevo pacto? La habilidad divina para andar en sus estatutos. Ahora, ¿qué es un estatuto? Estatuto es cualquier ordenamiento eficaz para obligar, como un contrato o un testamento, para cumplir lo establecido por Dios. Tú tienes la habilidad en Cristo Jesús para cumplir lo establecido por Dios. Fíjate, dentro del matrimonio, lo que Dios estableció es que el hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, ¿qué implica ser una sola carne? ¿Qué implica ser una sola carne? Díganme, ¿qué implica ser una sola carne? Estar unidos, andar en comunión. Pero ¿qué implica ser una sola carne? Un ejemplo bien sencillo. Tener un mismo propósito, es andar en una sola carne. Mi dinero, tu dinero y mi dinero en el matrimonio. ¿Eso es ser una sola carne? Eso es algo bien difícil de romper en el matrimonio, ¿eh? Porque si la esposa trabaja y el esposo trabaja, pues lo primero es la guerra, ¿quién gana más? Y el que gane más es el que decide. Así es en el matrimonio, así es. En el diseño de Dios no es así. No es mi dinero y tu dinero. Es nuestro dinero. Decidimos sobre eso. Decidimos sobre los hijos. Una sola carne es eso. Yo le doy permiso a los hijos y tú no tienes por qué decidir. ¿Eso es una sola carne? Si se dan cuenta, son cosas. Estoy tocando el matrimonio porque es algo tan sencillo, pero complicado a la vez. O sea, si estando en Cristo nosotros nos comportamos así como mi dinero y tu dinero, déjame decirte que estás viviendo fuera del diseño de Dios, porque la Escritura dice que somos una sola carne, y como una sola carne, mi mano izquierda no le dice a la derecha, yo trabajé y tú no hiciste nada, entonces no te va a tocar a ti, ¿o sí? ¿Sí? Y es el ejemplo más tonto, pero en el matrimonio es igual. O sea, cuando un matrimonio aprende a caminar en el poder del uno, dice, si dos en esta tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquier cosa, grandes cosas harán. Si no están haciendo grandes cosas como matrimonio, es porque no se han visto en el poder del uno. Porque cada quien anda por su rumbo. Y nada más, desgraciadamente, se acercan a ponerse de acuerdo cuando hay problemas o cuando tienen que solucionar algo. Eso no es así. Con una mentalidad del mundo es así. Con una mentalidad de hijos de Dios no es así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa capacidad para cumplir lo establecido por Dios. Porque es parte del diseño de Dios. Porque es parte de vivir en la ley de vida. Y es parte del modelaje que nosotros le damos a nuestros hijos. Porque muchas veces le decimos, hijo, es que yo quiero lo mejor para ti, yo quiero que vivas de esta manera, yo quiero que seas diferente, yo quiero que cambie. Pero si le estás modelando todo lo contrario, ¿qué va a terminar haciendo tu hijo o tu hija al que de tantos consejos lo llenaste? Lo mismo que tú. Si te das cuenta, porque es necesario
en el matrimonio que nosotros nos conduzcamos en el poder del uno. Y ahora te voy a elevar un poquito el nivel. No, eso es para bien. Dice, fíjate, dice la Escritura, cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Cuando un cordón tiene dos dobleces, vamos a decir, somos uno, pero tenemos un cordón, ¿sí? De 2, pero el tercero o el primer cordón es Dios. Cuando trabajan en el poder del uno, somos uno con Dios, fusionados con Dios, no hay nadie que te pueda parar. Tienes que entenderlo de esa manera. Ese es el diseño de Dios. No podemos, pues eso piensa Dios, eso piensa mi esposa y esto pienso yo. No, los 3 somos uno. Tenemos un ejemplo bien claro en la Escritura. Dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios. Ellos caminan en comunión. De esa manera es como debe de llevarse el matrimonio. No sé ni por qué me metí a lo del matrimonio. No sé ni por qué me metí a lo del matrimonio. Pero bueno, estamos hablando acerca de ¿qué? De la habilidad divina para andar en sus estatutos, ¿verdad? Sí, es el ejemplo. Dice, escucha, Romanos 8:2 dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. O sea, realmente en Cristo tú eres libre. Y ahorita que te decía del matrimonio, esto es derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Si tú dices, ay, sí, el pastor dice eso porque, por lo que sea, ¿no? No, en serio, pruébalo. O sea, derriba ese argumento, permite que la Escritura derribe ese argumento. Pruébalo en tu matrimonio y te vas a dar cuenta que las cosas son totalmente distintas. También la Escritura, el Nuevo Pacto, nos da la habilidad divina para guardar sus preceptos. ¿Qué es un precepto? Es una palabra hebrea que significa mandamiento, o podríamos decirlo, obedecer a Dios. Esa capacidad de obedecer a Dios es una habilidad divina, porque no cualquiera obedece a Dios. Hay gente que dice, sí, Dios, cuando la gente que no conoce a Dios y le dicen, Dios, si tú haces esto, pues yo cumplo con esto. ¿Y la verdad cumple? Cuando ya se ve con aquello que pidió, que ya a lo mejor cumple un día. Hay gente que yo he escuchado que dice, no, Dios, si me sanas, yo me voy a congregar todos los días. Un mes les dura el gusto. Sí, o sea, realmente, o si haces esto y fíjate que Dios, sinceramente, Dios no cumple caprichitos, pero a veces Dios es tan grande que dice, vamos a ver, pues, vamos a ver, su misericordia, ¿verdad? Su gracia, dice, vamos a ver. Y realmente, pero sí Dios nos da la habilidad divina para obedecerlo, para caminar en su voluntad, para vivir de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Es por esto, fíjate, escucha lo que dice la Escritura, Gálatas 5:24. Porque los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? A ver, ¿cuántos son de Cristo aquí? Escucha lo que dice la Escritura. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, los que son de Cristo han ¿qué? Crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Cristo fue a la cruz, hubo un momento en el que Él sabía lo doloroso, carnalmente, humanamente, él sabía lo doloroso que iba a ser ir a la cruz. Él lo sabía. En un momentos antes de que Él fuera crucificado, Él le pidió al Padre algo. ¿Qué le pidió?
Dice, si es posible, Padre, si se puede, no quiero pasar por esto, porque sé el dolor que me va a causar en la carne. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nuestra carne está acostumbrada por años a hacer lo que quiere. Cuando tú comienzas a conocer el diseño divino, también sabes lo que te va a costar. Te va a costar burlas, porque tus amigos de fechorías se van a burlar de ti. Y más si eras de los pesaditos. Yo era de los pesaditos con las personas. O sea, no sabes lo que es quedarte callado cuando tienes las palabras para callar a todos. No sabes lo que no es impotencia, pero no sabes lo que es quedarte callado cuando nunca fuiste de los que te quedabas callado. Cuando sabías cómo callar a los demás, cuando sabías qué hacer para lastimar a los demás. Pero ¿sabes qué? Los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es como para alguien que es alcohólico, así. No sabes, dice, el problema que un alcohólico tiene cuando está otra persona tomando enfrente de él. O sea, tú lo dices, ay, el alcohol. Pero para alguien que fue alcohólico, tú no sabes la batalla que tiene esta persona cuando está viendo a otra persona que está tomando frente a él. Y así cualquier concupiscencia, ¿sí? O sea, porque la Escritura dice que cada uno de nosotros tenemos concupiscencias. Entonces, pero cuando tú eres consciente de esto, tú sabes que has crucificado la carne con tus pasiones y deseos. Esa es la vida de Cristo. Y constantemente estamos crucificando la carne, porque tenemos el poder de hacerlo. Tenemos el poder de decidir. Dios también en el nuevo pacto nos ha dado la habilidad divina para poner por obra todo lo que Él nos pide. Segunda carta a los Corintios 3, versículo del 5 al 6. Nosotros no estamos solos. No hacemos las cosas solos. Nosotros dependemos de Dios para hacer lo que nosotros hacemos. Somos conscientes de la presencia de Dios. Somos conscientes de la grandeza de Dios. Segunda a los Corintios 3, 5 al 6. Dice así la Escritura: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nuevamente, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Si tú tienes ideas, dones, talentos, habilidades, eres bueno para los negocios, eres bueno para lo que sea, tienes que entender esto: no es que sea tuyo. Si tú eres excelente en tu profesión, en tu trabajo, en tu negocio, no creas que es tuyo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? Cuando tú entiendes que todo lo que viene a tu vida, todas las capacidades, todo tu ser es un don de Dios. Así es. O sea, tú eres competente porque Dios ha querido que tú seas competente en eso. Pero puedes perfeccionar todavía más si obtienes ese conocimiento de Dios. Dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. ¿Ha escuchado gente que dice, yo por mí mismo hice esto? Yo me partí la vida, ¿no? Haciendo esto. O sea, realmente, ¿sabes? Eres lo que eres porque Dios lo ha permitido. Necesitas ser consciente de eso. Si en algún momento tú pierdes el cielo, porque no te digo el piso, pierdes el cielo, estás en un problema, porque todo lo que has logrado, lo has logrado porque Dios lo ha permitido.
sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ahora, cuando entiendes que tus habilidades naturales y todas tus habilidades vienen de Él, pero también entiendes que estás enmarcado dentro de un nuevo pacto, de un pacto de gracia, de un pacto donde todo dependió de Él, ahora solamente tú tienes que ser obediente a la voluntad de Él y expresar la grandeza de Él. Eso ya es diferente. Dice, no de la letra sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Cuando tú permites que el espíritu te guíe, la vida de Dios va teniendo una expresión totalmente y cada vez más grande en todo tu ser y en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas. Y también este nuevo pacto nos permite tener una comunión con Dios. Usted no anda buscando la presencia, usted tiene la presencia. O sea, hay gente que le canta a Dios, ven, lléname. Cuando el Hijo de Dios entendido debe saber que la presencia de Dios está en él. Cuando el Hijo de Dios debe saber que no necesita buscarle afuera, sino que Dios ya está dentro de, y solamente tiene que aprender a escuchar su voz. Juan 17, 21 al 25 cita así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Eso es lo que tenemos que entender, alcanzar a dimensionar, que nosotros somos uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Somos uno. Por eso es importante que podamos caminar en el poder del uno. Y si tu matrimonio se añade al poder del uno, y si tus hijos se añaden al poder del uno, y si tu familia se añade al poder del uno, y si todos nos pudiéramos añadir al poder del uno, ¿te imaginas las cosas que se podrían hacer? Por eso es necesario que vivamos perfectos en unidad. Estamos siendo edificados y necesitamos ser edificados toda la vida. El apóstol Pablo decía, no que ya lo haya alcanzado todo. O sea, imagínate, el apóstol Pablo hablando de que él no había alcanzado todo. ¿Cuánto nos llevaba o llevará de carrera el apóstol Pablo a nosotros? Y decía, no es que yo ya lo haya alcanzado todo. ¿Sí te das cuenta? Él pudo dimensionar tanto que la mayoría de lo que nosotros estudiamos y sabemos del nuevo pacto fue algo que Dios le reveló a él, le iluminó a él. Y él decía, no es que lo haya ya alcanzado todo. Necesitamos trabajar en la edificación, necesitamos permitirle al Espíritu Santo que edifique nuestras vidas. Primera carta a los Corintios 2, 12 al 15 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice que nosotros, aunque en algún momento operamos en el espíritu del mundo, pero ahora en Cristo dice la Escritura que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Sabes por qué tú tienes comunión con Dios? Para que sepas quién eres en Cristo. ¿Sabes por qué tú tienes comunión con Dios? Para que sepas lo que Él te ha concedido. ¿Sabes por qué tú tienes comunión con Dios? Para que sepas lo que puedes lograr en Cristo, a lo que tú fuiste llamado en Cristo Jesús. Para eso es que tienes el Espíritu de Dios. Para eso es que Dios nos lo dio. Porque las cosas de Dios no se pueden enseñar con una sabiduría humana. Humanamente no puedes explicar la existencia de Dios. Por eso cuando una persona que no cree en Dios te pregunta, quiere que le hables de la existencia de Dios en términos terrenales, no se puede entender de esa manera. Porque dice que las cosas de Dios solamente las enseña el Espíritu de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, porque estás recibiendo un entendimiento espiritual. Dios, por medio de su palabra, por medio de la guianza de su Espíritu, nos faculta para que nosotros podamos vivir en toda buena obra. No para que seas buena persona, sino para que tú operes haciendo toda buena obra. Porque por tu fruto serás conocido. Por el fruto serás conocido. ¿Y cuál es el fruto que fuiste llamado a manifestar? El fruto del Espíritu: amor, paz, gozo, paciencia. Tú lo sabes. Ese es el fruto del Espíritu en tu vida. Nosotros ya no filtramos o no juzgamos las cosas desde una plataforma terrenal, sino desde nuestra posición espiritual en Cristo Jesús. Nosotros decidimos desde nuestra posición espiritual. Muchas veces tratamos con personas que si tú las juzgaras desde una posición totalmente terrenal, no sé qué les darías. Pero como ahora tú juzgas desde una posición espiritual, sabes lo que tienes que hacer en Cristo Jesús. Aún nuestros negocios, fíjate, aún nuestros negocios no los manejamos desde una posición terrenal. Porque si tu negocio lo quieres operar desde una posición terrenal, vas a transar, vas a robar, vas a hacer un montón de cosas. Pero si tú haces lo espiritualmente correcto, tú no vas a meterte en todas esas arengas, sino que tú vas a ser una persona recta, que va a dar testimonio de la verdad. Si tú como profesional estás operando terrenalmente, vas a tener una consecuencia. Pero si tú vives de una manera espiritual, aunque en ese momento tú decidas cosas que en ese momento te van a afectar, pero tarde o temprano la Escritura dice que la verdad sale a la luz. ¿Sí te das cuenta por qué es tan importante que nosotros estemos siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Es sumamente importante que como hijos de Dios nos conduzcamos como hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que en ti somos más que bendecidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has preparado, Señor, porque tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para caminar en tu verdad, para vivir tu verdad, para dar testimonio de la verdad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Y todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, pues les seguimos invitando a que compartan este mensaje, que compartan esta palabra de vida eterna para que más gente sea edificada en esta posición que tenemos en Cristo Jesús. Nos vemos a la próxima.